Y comenzamos con esto que ya comentabas, Enrique, la lamentable sí noticia del secuestro de al menos 3 familias allá en Sinaloa, en las inmediaciones de Culiacán, pero también con lo lamentable de las declaraciones de las autoridades. Y comencemos con lo que dijo el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Medina, cuando los reporteros le preguntaron qué información había de estas familias, que en un principio se hablaba de 5 familias desaparecidas. Esto fue lo que dijo el funcionario. Fueron 4 llamadas, una a las 4 de la mañana, 3 a las 9:26. Se tiene conocimiento extraoficial hasta ahorita de 3 familias que fueron, pues como decimos, levantadas, sacadas de sus domicilios. Y en total son 15 personas. ¿Cuántos menores hay, secretario? Yo creo que fácil son 5 o 7. 15 personas desaparecidas, familiares todos ellos, a menos de 5 a 7 niños los que están reportados como desaparecidos según la autoridad. Diarios locales, medios como el Noroeste, señalaban que había reportes de hasta 30 personas y 5 familias las privadas de su libertad. Poco después se entrevistó también, los reporteros le preguntaron al gobernador del estado, Rubén Rocha, quien en estos términos se refirió de este caso. El rumor está, que no lo hemos comprobado, que la policía está investigando. Hay elementos de relativa certeza de que esto sí ocurrió, pero necesitamos comprobar. ¿Y qué mentiras? Que no tengan miedo. Son cosas que lamentablemente ocurren, que nosotros, que hay autoridad, la autoridad no está de ninguna manera rebasada. No hay necesidad de refuerzos. Aquí hay suficientes elementos en toda la... Quiero brevemente, vamos a hacer una pausa, pero vale la pena empezar a platicar este asunto con el que abrimos el programa, y le agradezco a Adrián López, el director del Noreste, que nos acompañe sobre lo que está sucediendo en Culiacán. Primero, Adrián, tener la información, porque a veces es complicado tener la información precisa de qué es exactamente lo que sucedió, y si quieres, después de la pausa, pues ya platicar un poco más de, primero, la reacción del gobernador, que a mí me parece increíble, o sea, realmente de no creerse, y segundo, pues que volvamos a ver este tipo de hechos en Culiacán. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Paco. De verdad, pues sí, todos muy sorprendidos hoy con los hechos. Sí me parece que es un hecho inédito en Culiacán el tener la privación ilegal de la libertad de manera masiva. Al menos tenemos contadas 5 familias. Según los reportes que tenemos del C4, serían 40 personas las que fueron sustraídas de sus casas, incluidas mujeres y niños. Y los reportes empezaron a suceder desde la madrugada del día de hoy hasta el mediodía. No sabemos el paradero de las personas, no sabemos el por qué. Está en el contexto que puede estar relacionado con los hechos violentos del día de ayer en Badiraguato y con la disputa, digamos, de 2 facciones del cártel de Sinaloa, sobre todo que está sucediendo en Sonora y que aquí había bajado de intensidad en los últimos 2 años. Pero la verdad es que sí estamos ante un hecho inédito que nos tiene consternados a todos. Pues sí, y además entiendo que entre las personas que fueron privadas de la libertad, como dices, pues estamos hablando de niños, de menores y de mujeres también. Incluso de adultos mayores. O sea, lo que sabemos es que grupos armados llegaron a las distintas viviendas por los testimonios y los reportes que hay para el 911, eh, y se llevaron a las familias completas, ¿no? Entonces, no tenemos tampoco más información de que se estén solicitando rescates o de que hayan dejado algún tipo de mensaje. Solo tenemos esta sustracción masiva. Y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que estaban investigando el asunto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que también abriría una investigación de oficio. Y bueno, es obviamente lamentable, porque en la medida en que pasa el tiempo, pues esto preocupa más. Y también hay que decirlo, la gente está preguntando, pues, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe? Creo que la gran pregunta es el por qué, ¿no? Sí, sin duda la gran pregunta es el por qué, y justo de eso queremos platicar contigo. Danos chance de hacer una pausa, volvemos, estamos aquí en tiempo real platicando con Adrián López, director del Noreste, sobre este asunto, este levantón, como se le llama, de al menos 40 personas en Culiacán. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, estamos de regreso en tiempo real. Adrián López, director del Noreste. Platicamos del por qué, o sea, de cuáles son las hipótesis sobre el móvil de un incidente como el que se está reportando hoy, con más de 40 personas, o al menos más bien 40 personas, niños, mujeres, personas de la tercera edad, privados de la libertad.
Sí, de hecho, justo el gobernador acaba de tuitear sobre el tema diciendo que los reportes están allí, pero que son versiones no confirmadas y que están investigándolas. Nosotros la fuente que tenemos pues, son los reportes del C4, donde están estos testimonios con nombres, apellidos, edades, etcétera. Y pues obviamente estamos reporteando las ubicaciones para darle seguimiento. ¿Cuál es el contexto? Pues el más inmediato es este que te mencionaba. El día de ayer un hecho muy violento en la zona de Badiraguato, donde 3 personas fueron asesinadas. Hay que decirlo, asesinadas con muchísima violencia. 2 de ellas habían sido decapitadas y una de ellas quedó calcinada en el vehículo, al lado del vehículo que estaba completamente acribillado y quemado. Tenía un buen rato que en Sinaloa no veíamos, digamos, este tono de violencia y de saña en un asesinato así, ¿no? Por el otro lado, sabemos que existe una pugna entre una facción de los hijos del Chapo Guzmán y otra facción del Mayo Zambada, ambos, digamos, en el paraguas este de lo que conocemos como Cártel de Sinaloa. Esa disputa fue más fuerte hace algunos años en la zona de Tepuche, cercana acá a Culiacán, entre los ninis y los rusos. Los ninis, obviamente, pues atribuidos al nini, esta persona que fue detenida hace algunos meses acá en Culiacán, y después de eso había amainado bastante esa disputa y no habíamos tenido mayor Sí, violencia en esa zona. Lo que sí, sabemos es que esta disputa se reactivó fuerte en Sonora hace una semana y exacto, que al sí. parecer ha habido enfrentamientos muy fuertes allá en San Luis Río Colorado, y pues eso no quita que pudiera haber un coletazo acá. Eso solamente para explicar como el contexto, Enrique. No Un poco el tenemos contexto, como obviamente bien dices. sí, claro, una Sí, relación sí. directa entre una cosa y la Y la otra, y otra. bueno, pues tendremos que darle seguimiento a lo que las autoridades logren No, por averiguar, y supuesto. obviamente esperando que estas personas, si se confirma su privación de la libertad, pues regresen con bien a sus casas. Sí, sí, se confirma y además también pues poner muchísima atención en estos comentarios del gobernador que me parecen a mí, como decía, pues muy poco atinados, tratando de normalizar algo que es absolutamente eh, eh, violento y terrible, que niños, que mujeres, que ancianos sean sustraídos de sus viviendas por comandos armados, pues, pues son cosas que pasan, me parece muy pobre de parte de la reacción gubernamental, pero bueno, estaremos hablando de eso en los próximos días. Adrián López, director del Noreste, gracias por este tiempo para En Tiempo Real. Gracias a ti, Enrique. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas